The Trump administration's crackdown on immigration is impacting visa and green card holders, and in some cases tourists. En las últimas semanas, los medios en Estados Unidos están hablando de la ofensiva de Trump contra los viajeros en los aeropuertos. Hay un endurecimiento de las políticas migratorias con la nueva administración, eso es una realidad. Es una realidad que afecta también a los turistas y hay casos de detenciones arbitrarias y de cárcel durante semanas. Por eso me pregunto, ¿cómo ir de vacaciones a Estados Unidos y no acabar en prisión o deportado? Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 11 de abril. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Si tienes pensado viajar a Estados Unidos esta Semana Santa o en los próximos meses, creo que esto que vamos a contar te interesa bastante. En Estados Unidos, es verdad, siempre han sido pues bastante duros con esto, ¿no? Cualquiera que haya pasado por sus controles en los aeropuertos, al entrar al país, yo creo que sabe de lo que estoy hablando. Cosas que han pasado en los últimos tiempos. Países como Reino Unido, Alemania, Dinamarca o Finlandia han tenido que advertir a sus ciudadanos de que extremen el cuidado antes de viajar allí, a Estados Unidos. Y en nuestro caso, España acaba de actualizar sus recomendaciones para viajar a Estados Unidos. Marina Pina es la corresponsal diplomática del Mundo. Hola Marina, ¿qué tal? Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Esto del Ministerio de Exteriores es una cosa, digamos, habitual, esto de las recomendaciones? El Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web tiene recomendaciones de viaje para todos los países del mundo, precisamente para ayudar a los ciudadanos españoles cuando quieren viajar a esos países. Son documentos de muy fácil acceso, haciendo una búsqueda en cualquier sitio web puedes encontrarlos, donde te asisten pues, sobre el tipo de visa, qué parte del país es más peligrosa para no visitar, los visados que se exigen en el país, todas las dudas que tengas. Son documentos muy completos que hacen las personas de consulares. Todas las dudas que tengan te las resuelven ahí. Entonces, lo primero es el asunto del visado. Para viajar como turista no hace falta un visado como tal para entrar en Estados Unidos, pero sí que es necesario tener el famoso ESTA. Estados Unidos te tiene que autorizar, digamos, el viaje y debes también pues, pagar una tasa correspondiente, algo que se puede hacer además por Internet. Es muy importante no equivocarse con nada que tenga que ver con esto, porque si tu viaje, por ejemplo, es por otro motivo, tendrás problemas. Lo que hace hincapié Exteriores es en dos situaciones: que entres con un visado de 90 días y lo superes y te quieras quedar más en el país, aunque sea como turista, o que quieras trabajar de manera ilegal. En esos casos te advierten que el funcionario que esté en la frontera directamente, cuando vayas a entrar al país, si tienes sospechas de que vayas a hacer eso, te puede mandar a un centro de detención. ¿Qué pasa? Que estos centros de detención, las condiciones varían mucho de uno a otro. Incluso hay problemas de comunicación una vez estés dentro del centro de detención, y igual puedes pasar más de una semana ahí dentro porque haya sospechas sobre cuánto tiempo o qué vas a hacer en el país. Por eso es tan importante y por eso están incidiendo mucho en que este formulario de entrada lo rellenen bien los ciudadanos. It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. El día de la inauguración de su presidencia, Trump declaró que Estados Unidos solo iba a reconocer dos géneros, masculino y femenino. Esto forma parte de su política, como también forma parte de su política el veto a las personas trans en el ejército, sin ir más lejos. Exteriores le dedica un apartado a los viajeros transexuales, Marina, a los que Estados Unidos pide que declaren su sexo. ¿Qué es lo que dice Exteriores con esto? Lo que piden a los viajeros es que consulten con la Embajada Española, lo primero, y lo segundo, que pongan el sexo de nacimiento más allá de su género, como ellos se consideren, o si ya han transicionado y tienen otro sexo. Esto es, digamos, lo principal de esta actualización de España para viajar a Estados Unidos. Marina, gracias por contarlo. Gracias a ti. This is a special announcement. For security reasons, do not accept packages or bags that do not belong to you. Passports, please. Passport, sir, please. En Estados Unidos, quien se encarga de controlar quién entra en el país y quién no en los aeropuertos es el famoso ICE. ICE, por sus siglas en inglés, Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en español.
tiene fama de ser además muy duro, y si alguna vez has estado allí, puede que sepas de lo que estoy hablando. Quien lo sabe seguro es mi compañero Pablo Pardo. Ahora Pablo es el corresponsal del Mundo en Londres, pero hasta hace nada, hasta hace unos meses, ha sido corresponsal del Mundo en Washington. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien, Javier, ¿qué tal? Oye Pablo, ¿cuánto tiempo has vivido en Estados Unidos? En Estados Unidos viví 23 años, casi todos como corresponsal, pero no todos, sí. Precisamente por eso, por tu experiencia en Estados Unidos y con todos los viajes que entiendo has hecho al país, desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, ¿hay que tener más precauciones para entrar en Estados Unidos? Quiero decir, ¿las autoridades de inmigración se han endurecido? Sí, radicalmente sí, sin lugar a dudas. Las autoridades inmigratorias de Estados Unidos están aplicando las regulaciones de una manera muy estricta y en muchos casos se están extralimitando. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos las autoridades tienen un margen de actuación enorme. Y en el caso específico de las fronteras, por ejemplo, no se aplica el artículo, la cuarta enmienda de la Constitución que prohíbe registros, incluyendo cacheos, etcétera, arbitrarios, con lo cual, pues digamos que hay que tener mucho más cuidado. Uno de los casos más controvertidos ha sido el de Rebecca Burke, que es una turista británica, mochilera, que cruzó de Estados Unidos a Canadá a finales del mes de febrero. En el lado canadiense de la frontera le informaron de que su visado era incorrecto, ya que era de turista, pero ella iba a trabajar, ¿no?, en la casa en la que iba a vivir. Le ordenaron que regresara a Estados Unidos para cambiarlo, lo hizo, pero lo que pasó es que fue detenida además sin cargos, durante nada más y nada menos que 19 días. Hablamos de ciudadanos con papeles que están en regla o con infracciones burocráticas de carácter leve en medio de esta ofensiva migratoria de Trump hacia los viajeros extranjeros de la que hablaba al principio, que pueden ser sometidos a investigaciones y a interrogatorios nada más entrar en el país, ¿no?, nada más entrar en Estados Unidos. Pablo, ¿ese riesgo de acabar en un centro de detención, en una suerte de cárcel privada, está ahí? Los riesgos son muy arbitrarios. Hay ejemplos de turistas, por ejemplo, de tres, dos mujeres y un hombre de países tan tremendamente hostiles como Canadá, Gran Bretaña y Alemania, que se han pasado semanas o incluso meses en la cárcel. Son centros de detención que, dependiendo del estado, pueden ser verdaderas cárceles, en el sentido estricto de la palabra. Las cárceles en Estados Unidos no son como las cárceles en Europa, son mucho más duras, con lo cual pueden estar sin recibir información del exterior, sin saber por qué están siendo detenidos, se les puede estar moviendo de una cárcel a otra. Además son cárceles normalmente privadas, con lo cual digamos que hay un incentivo por parte de las empresas para que estas personas estén cuanto más tiempo mejor, porque cobran del Estado. Con lo cual el riesgo es muy real. También evidentemente existe el riesgo de que te den la vuelta en el aeropuerto y te tengas que volver a España o a tu país de origen, que eso, bueno, pues comparado con lo otro es casi una broma. Para que te hagas una idea de las consecuencias que esto puede tener, ya hay algunas estadísticas que dicen que el turismo a Estados Unidos se está resintiendo. Ha caído un 18% si lo comparamos con el año pasado a estas alturas, con estos casos que conocemos, y entiendo que gracias también a la deriva de Trump contra el resto del mundo, con los aranceles y demás, contra países además aliados históricos de Estados Unidos. Estos agentes, Pablo, del ICE, los agentes de aduanas, tienen mucho poder, lo estabas contando. Son los que controlan tu entrada, los que te miran el pasaporte, las huellas, te hacen la foto y todas esas cuestiones. No son demasiado amables, digámoslo así, también directamente. Y en esas zonas de tránsito de los aeropuertos, por las que todos hemos pasado o has pasado cuando entras en Estados Unidos, por ejemplo, tienen, digamos, la última palabra. En un momento como ese, al entrar al país para pasar, por ejemplo, estas próximas vacaciones de Semana Santa, ¿cómo tiene uno que actuar para no tener ningún problema?
Lo primero que hay que tener es muy claro, digamos, todas las cuestiones de visados, burocráticas, etcétera, y saber lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer dependiendo de la visa con la que se esté. Lo segundo que hay que tener también muy claro es el nombre del hotel o de la residencia en la que se va a estar, qué se va a hacer, un poco pues las ideas, es decir, evidentemente, claro, si va a lo mejor una familia con niños pequeños, levanta menos sospechas que si va una sola persona, pero es decir, vamos a estar en el hotel no sé cuántos, tenemos pensado ir a no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde más, ir luego a esta otra ciudad, a la otra ciudad, hacer esto. Es decir, dar información precisa, que quede claro que esa persona tiene un plan concreto y que tiene un plan para retornar, ¿no? Estas son cuestiones fundamentales. Y una tercera, ser extraordinariamente educado con los agentes. Educado hasta extremos que en España nunca jamás se nos ocurriría tratar así a un policía. En Estados Unidos tienes que tratar así a un policía, en primer lugar, siempre y en todo lugar, y más aún en ese caso. Pablo, cuestiones prácticas, por casos de los que hemos oído hablar en los últimos tiempos. Si uno lleva, por ejemplo, en su móvil, si tiene su móvil lleno de conversaciones insultando, por ejemplo, a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos, ¿puede pasarle algo? Y digo lo de cuestiones prácticas por si en ese caso conviene, no sé, borrar, desinstalar aplicaciones o algo parecido. Bueno, ha habido un caso muy conocido de un científico francés cuyo nombre no se ha divulgado, que según Francia fue devuelto, no le dejaron entrar en Estados Unidos, a donde iba a un congreso por tener comentarios derogatorios del presidente Donald Trump. Al mismo tiempo, por ejemplo, la respuesta de Estados Unidos es muy seria. Ellos dicen que no le dejaron entrar porque el tipo ese iba a robar secretos nucleares a Estados Unidos. Es decir, que las acusaciones que te pueden clavar son considerables, ¿no? En principio, digamos que esto no parece que sea muy común, que vayan de app en app mirando los mensajes, pero sí que hay quien recomienda que se borren directamente, que se quite la aplicación del teléfono móvil, del WhatsApp, del Messenger, que las redes sociales pasen a estar en modo, quiero decir, no en modo abierto, no sé cuál es exactamente la palabra, o incluso que directamente se quiten las redes sociales y luego pues ya en el taxi al hotel o lo que sea, pues los vuelves a restaurar tratando de acordarte de las contraseñas. Claro que esa es la parte más difícil. Pablo, y una cuestión después de haber explicado todo esto que acabas de contar. ¿Por qué tanto celo con estas cuestiones? Con gente además que está entrando de manera legal al país o de vacaciones. Porque pueden. No hay otra explicación. Es decir, el ICE tiene la reputación, yo esto no sé si es cierto o no, porque verdaderamente no lo he cubierto nunca, de ser un cuerpo de seguridad muy ideologizado, muy nacionalista, muy pro-Trump. Al mismo tiempo son agentes que, como comentábamos antes, pues que tienen una libertad de acción muy grande y lo utilizan, o al menos lo utilizan en casos que antes no lo utilizaban. Siempre las aduanas en Estados Unidos siempre han sido un poco complicadas, más aún para los españoles, porque por ejemplo los españoles, hay muchos españoles con nombres que coinciden con nombres de narcotraficantes, por decirlo pronto y bien. Otro ejemplo, por ejemplo, tonto. Yo recuerdo que hace muchísimos años yo tenía mi certificado de vacunación internacional, donde bueno, pues decía que yo estaba vacunado contra la fiebre amarilla y este tipo de enfermedades tropicales. Me acuerdo que dejé de llevarlo con el pasaporte porque cada vez que lo enseñaba, cada vez que veían en Estados Unidos que además del pasaporte español que usaban en aquella época, había una cosa que parecía como un medio pasaporte amarilla de una organización extraña, que creo que era la Organización Mundial de la Salud, que hoy en día todavía es peor, vamos. Siempre me preguntaban qué era aquello, etcétera. Y además, la cuestión es que, al menos en mi experiencia, no te lo preguntan de una manera amable, no te lo preguntan, o sea, te preguntan, literalmente te hacen sentir sospechoso desde el primer momento, ¿no? Es decir, bueno, sospechoso de estar vacunado contra el tétanos, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas son en gran medida arbitrarias, pero son reales. Sí que existe un problema serio en este sentido. Estoy seguro de que de todos los oyentes que hayan entrado alguna vez en Estados Unidos, saben de lo que hablas, Pablo, o se han sentido seguro alguna vez, incluso sospechosos, ¿no? Como dices, de esa manera tan gratuita. Pablo, gracias. Muchas gracias, Javier. Hasta luego.
Marina Pina y Pablo Pardo han hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, y que está presente además en las principales plataformas de audio, donde sabes que tienes la opción de suscribirte. Por cierto, una cosa más antes de despedirme. El Mundo al Día no vuelve hasta el lunes 21, no el próximo, sino el siguiente. Nos tomamos, digamos, unas vacaciones de Semana Santa. Así que hasta la vuelta. Gracias por escuchar. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo,